¿Sí se me escucha, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha, profesora. Ah, genial. Muchas gracias por responder. Excelente. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase. Ustedes trabajaron la clase pasada el componente morfológico, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar el siguiente componente gramatical, que sería nuestro tercer componente gramatical. Y corresponde al componente semántico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estudia la semántica, chicos? Todo lo relacionado al significado de las palabras. Am, ok, hola Jenny, ¿cómo estás? Gracias. Entonces, ahora nos vamos a centrar justamente en ello, en el estudio del significado de las palabras. A ver, ¿qué dice? Es la disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, estos pueden ser palabras, frases y oraciones, y las relaciones semánticas que estos elementos pueden establecer. Siempre podemos encontrar, bueno, no siempre, pero en algunos casos, un vínculo entre los significados de las palabras. Bien, entonces la semántica lo que hace es encargarse de ese estudio. Luego tenemos otras dos disciplinas que también están vinculadas al estudio del significado, cada una desde una perspectiva diferente. Tienes por un lado a la lexicología y a la lexicografía. Bien, las dos van a estudiar el significado, como te digo, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos a la lexicología. Te dice, la lexicología estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico vocabulario de una lengua. O sea, te va a estudiar el conjunto de palabras que pertenecen a una lengua. Bien. Su unidad de estudio va a ser el lexema. Entonces, tú recuerdas que era el lexema, ya lo hemos trabajado juntos, ¿no? El lexema era la parte de la palabra que contenía el significado básico u original. Entonces, ese es el objeto de estudio de la lexicología, es su unidad de estudio. ¿Por qué? Porque ahí encuentra el significado primordial, fundamental de una palabra. ¿Bien? En cuanto a la lexicografía, lo que va a hacer la lexicografía es estudiar cómo es que se elaboran los diccionarios, cómo es que se prepara el material léxico de una lengua. Bien, cómo es que se organiza. Ustedes saben que nosotros usamos los diccionarios, entonces los lexicógrafos se encargan de la preparación de estos materiales. Es una labor bastante compleja porque implica tener mucha información y mucho conocimiento sobre las palabras de una lengua. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a analizar y recordamos qué información podemos encontrar en una lengua, en un diccionario sobre la lengua, obviamente, ¿no? Sobre las palabras de una lengua. A ver, ¿qué información podríamos encontrar en el diccionario? ¿Ideas, chicos? Por ejemplo, en el diccionario vamos a encontrar, primero, información gramatical, ¿no? El diccionario te va a indicar si estás frente a un sustantivo, a un verbo, a un adjetivo, ¿bien? Toda esa información te la va a brindar sobre la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más te va a decir el diccionario? Los significados, las diferentes acepciones que puede tener una palabra. Bien, eso también te va a indicar.
Porque recordemos que las palabras suelen tener uno o más significados. Hay palabras que tienen muchos, muchos significados, las palabras polisémicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también te va a decir la, em, el diccionario. ¿Qué otra información podrías encontrar? La etimología. Bien, la etimología. Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la palabra? Eso también te lo va a indicar el diccionario. Bien, te va a decir de dónde, qué lengua proviene una palabra. Bien, un buen diccionario tiene que tener esta información etimológica. Muy bien. Entonces, toda esa información va a ser proporcionada por los lexicógrafos. Bien. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Entonces, seguimos. Para poder trabajar con mayor detalle lo que estudia la semántica, que hemos mencionado que es el signo lingüístico, tenemos que trabajar la teoría del signo. Bien. El signo es un elemento que aparece en las diferentes disciplinas científicas. Bien. Es estudiado por la semiótica. La semiótica te estudia todos los signos, todos, todos. Bien. Entonces, a nosotros nos interesa o nos enfocamos en el estudio de un tipo de signo, que es el signo lingüístico. Bien, es el signo lingüístico. Entonces, para llegar al signo lingüístico vamos a ver una teoría un poco general sobre el signo. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, primero vamos a definir al signo. ¿Qué es el signo? El signo es un elemento que va a evocar a otro diferente. Bien, evoca a otro diferente, con el cual puede o no establecer algún tipo de relación. ¿Sí? Pero no es obligatorio. Entonces, un signo es un elemento que cuando tú lo ves, dices, ah, ya, se refiere a esto. Bien, vamos a ver los tres tipos de signos que se pueden identificar. Tienes, por ejemplo, el icono, el índice y el símbolo. A ver, estudiemos un poco sobre la diferencia de ellos. En primer lugar, tienes el icono. El icono establece una relación de semejanza con lo que representa. ¿Eso qué quiere decir? Que el icono se parece a lo que va a representar. Bien, tú lo ves y se parece. Entonces lo reconoces fácilmente. Por ejemplo, un paisaje, cuando dibujas un paisaje, cuando dibujas un retrato, un mapa, se parece a un territorio. Bien, entonces esos son los iconos. Los iconos se parecen. Bien, se parecen a lo que representan. Por otro lado, tienes al índice. El índice establece una relación de causa-efecto. El índice va a ser el efecto. Bien, va a ser el efecto. O sea, el índice es como el que te va a decir, que te va a llevar o te va a indicar cuál es el origen. Bien, esa es la lógica del índice. Por ejemplo, cuando tienes fiebre, ¿no? Es un índice de que algo está mal en tu organismo. Bien, puede ser una enfermedad, un virus, etc. Ya, es un indicador. Ese es el índice. Cuando, por ejemplo, vas al médico, ¿no? Y le dices, doctor, tengo fiebre, me duele el estómago, me duele la garganta. Entonces le empiezas a decir los síntomas. Para el doctor son índices que le van a indicar cuál es el origen del problema que presentas. ¿Eh? Entonces,
Entonces, esa es la relación que se establece con los índices, una relación de causa y efecto. Por otro lado, tienes al símbolo. El símbolo no establece ninguna relación natural, o sea, es algo convencional, ¿no? Es algo convencional. Es algo que se ha establecido por convención. O sea, las personas dijeron, bueno, esto va a significar esto y ya, y así queda. ¿Bien? Eso es convención. Un determinado grupo de personas se reúne, están de acuerdo con algo y lo empiezan a emplear. Entonces, no hay una relación natural entre los símbolos y lo que representan, pero todos conocen su significado. Bien, por eso te dice que eso es algo arbitrario y convencional. Eh, es aquí, chicos, justamente donde ustedes van a encontrar al signo lingüístico. ¿Ya? El signo lingüístico es un símbolo, no establece una relación natural con lo que representa. Bien. ¿Cómo así, profesor? Pues es que tú, por ejemplo, si tienes la palabra casa, digamos, ¿no? En español se llama casa, lugar donde viven las personas. En inglés de repente se llama house. Y en cada lengua va a tener una denominación diferente. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que no necesariamente ese significado tiene que tener esa denominación. ¿Por qué? Porque no es algo natural. Es algo que se ha impuesto, por así decirlo. Es convencional. ¿Bien? Esos son los símbolos, en especial los signos lingüísticos. Entonces, ya llegamos a la parte que nos interesaba, como les decía, para poder llegar a dónde estaba la clasificación del signo lingüístico, necesitábamos ver esta clasificación del signo. ¿Bien? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no esté muy claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Entonces ya podemos centrarnos propiamente en el signo lingüístico. ¿Bien? El signo lingüístico, como habíamos dicho desde un inicio, es de carácter simbólico. ¿Bien? Va a presentar diferentes características, como puedes observar. Es simbólico, convencional o arbitrario. Estos tres términos se van a referir a lo mismo. ¿Ok? Dice, presenta doble articulación. A ver, ¿qué sucede con esta información? ¿Ustedes recuerdan cuando trabajamos la parte fonológica y dijimos que una palabra estaba conformada por una secuencia de fonemas, consonánticos, vocálicos? Esa sería la primera articulación del signo lingüístico, ¿ya? Lo que está relacionado a la secuencia de fonemas. Pero como ustedes ya han revisado, también hay otra forma, ¿no? Que es mediante los morfemas, para que puedas estructurar a un signo lingüístico. Entonces, cuando pones varios morfemas, ¿bien? Formas signos lingüísticos. Entonces, la otra articulación del signo lingüístico corresponde a los morfemas. Bien, esa es la otra articulación del signo lingüístico. Corresponde a los morfemas. Entonces, el signo lingüístico se puede articular por medio de una secuencia de fonemas o por medio de una secuencia de morfemas. Bien, ya está. Es así como lo puedes encontrar el signo lingüístico. Esa sería la doble articulación, la fonológica y la morfológica. La otra característica que presenta un signo lingüístico es que puede ser mutable e inmutable. Parece contradictorio, ¿no? ¿Pero a qué se refiere esta característica? Se refiere al hecho de que los signos lingüísticos pueden sufrir variaciones, pero estas variaciones suceden con el transcurrir de muchos años. ¿Bien? Así es como sucede. O sea, no son continuas. Bien, no van a ser continuas.
¿Ya? Entonces, puede sufrir cambios, pero tienen que pasar muchísimos años para que se produzcan estos cambios. Entonces, va a ser inmutable por largos periodos, pero en determinado momento sí va a sufrir modificaciones. ¿Ok? Finalmente, vamos a decir que presenta otra característica. ¿Cuál es la otra característica? Es que el signo lingüístico es biplánico. ¿A qué se refiere ello? Se refiere al hecho de que el signo lingüístico va a presentar dos planos. Bien, va a presentar el plano del significante y el plano del significado. A ver, como puedes observar, el plano del significante es la forma como se presenta el signo lingüístico. ¿Ya? Es cómo se presenta como una secuencia de fonemas, ¿no? Es el nombre del signo lingüístico. Ese es el significante. Por eso se le conoce como el plano de la forma o de la expresión. En el caso del significado, este va a ser más bien el contenido, o sea, con qué se asocia esa forma. Bien, ¿con qué se va a asociar? Eh, Normalmente, para que sea un signo lingüístico, tiene que tener un significante que esté asociado a un significado, porque si no tiene significado, entonces no lo puedes considerar. Bien, entonces en ese caso, ese sería un requisito indispensable. Para que sea considerado un signo lingüístico en una lengua, tiene que tener ambos elementos, el significado y el significante. Bien. Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien con estas características del signo lingüístico? Dime. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la palabra tinaja. A nivel de forma, sabes que es una secuencia de fonemas. Bien. Y en cuestión de significado, vas a poder observar que dice vasija grande de barro cocido y a veces vidriado, mucho más ancha por medio que por el fondo y por la boca, y que encajada en un pie o aro o empotrada en el suelo, sirve ordinariamente para guardar agua, aceite y otros líquidos. Cierta, bueno, cantidad de líquido que cabe en una tinaja, ese sería otro significado. Por ejemplo, dice, ¿no? Esta viña producirá 10 tinajas de vino. Medida de capacidad para líquidos que se usa en Filipinas, igual a 16 gantas o 48 litros y 4 centilitros. Entonces, ahí te dan los diferentes significados que puede tener esta palabra. Pero tiene significante, es decir, tiene una forma, tiene un contenido, es un signo lingüístico del español. Si yo, por ejemplo, te digo la palabra guarmi, guarmi no tiene un significado en el español, pero sí lo tiene en quechua. Entonces, en quechua, esta palabra sí es un signo lingüístico. Bien, ya, en quechua sí es un signo lingüístico. En quechua sí, pero en el español no. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Obviamente, nosotros nos vamos a centrar en el estudio del significado. ¿Por qué ya no vamos a hablar más del significante? Porque en realidad ya tienen toda la información, ¿no? ¿Y por qué digo que tienen toda la información? Porque ustedes han trabajado la parte cronológica y la parte morfológica. Entonces ya tienen toda la información sobre el significante. Lo que está pendiente es la información del significado. ¿Bien? La pregunta sería, ¿cuál sería el concepto o el significado de la palabra significado? Parece redundante, ¿no? Pero sí, esa es la pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra significado? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué diríamos, chicos?
¿Cuál es el significado de la palabra significado? A ver, reflexionemos un poquito. Cuando tú buscas el significado de una palabra en el diccionario, ¿qué buscas? Con tus palabras, ¿no? Con tus palabras, porque ya estoy proyectando una idea. El significado de una palabra. Ajá, ya. ¿Y qué es el significado? Miren, chicos, lo que nosotros buscamos es un conjunto de características que podemos asociarlas a un significante, ¿ya? Conjunto de características que se asocian a un significante. Es decir, tú cuando buscas el significado buscas como una descripción de un elemento para poder comprenderlo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder crear una imagen mental, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, eso es lo que realmente estás buscando cuando buscas el significado de una palabra. Porque lo que realmente quieres es poder crear una imagen mental sobre ese elemento. Bien. En el español vamos a trabajar, y por cuestiones prácticas, solo dos tipos de significado. El significado denotativo y el significado connotativo. ¿Ok? ¿Qué se refiere el significado denotativo? Bueno, el significado denotativo, chicos, es el significado original, básico de una palabra, ¿ya? Es el significado que encuentras en el número 1 en el diccionario cuando buscas a una palabra. Ese es tu significado denotativo. Son los significados objetivos y son los primeros que nosotros aprendemos cuando estamos estudiando una lengua. ¿Bien? Por ejemplo, dice, el ojo es el órgano de la visión. Le curaron el ojo izquierdo. Entonces está claro el significado de la palabra ojo. Bien. Luego tienes los significados connotativos. Los significados connotativos son significados secundarios, metafóricos, auxiliares, ¿bien? Que se pueden presentar en una palabra. Pero no son al azar, ¿no? Estos significados auxiliares, secundarios, se producen como resultado de una serie de procesos o mecanismos cognitivos que realizan los hablantes de una lengua. Es así como surgen, ¿no? Eh, entonces, son los hablantes, los nativos de una lengua, los que suelen crear estos significados connotativos de las palabras. Por ejemplo, Ernesto está sin pegar el ojo. ¿Qué significa estar sin pegar el ojo en el español? Estar sin dormir, ¿cierto? Cuando dice estoy sin pegar el ojo, quiere decir que estás sin dormir. Miguel puso el ojo en Rosa. ¿Qué significa poner el ojo en alguien? Mostrar interés, ¿no? Atención. Ajá, muy bien, atención. 4 ojos ven mejor que 2. O sea, hace referencia a que sean más personas para que vean algo, ¿no? Entonces, aquí tiene significados connotativos que ha adquirido la palabra ojo. Bien. Y esto lo puedes encontrar en diferentes casos de palabras del español. Bien. Los significados connotativos son muy útiles, muestran mucha riqueza en una lengua y a veces son los que nos toma más tiempo poder aprenderlos, ¿no? Cuando tú estudias otra lengua o cuando estudias o si ya estudiaste, seguramente te enfrentaste a este tipo de significados y resulta ser pues a veces un poco trabajoso.
Bien. Ya esos lo dominan en un nivel intermedio o avanzado de una lengua. Los primeros que aprendes son los denotativos. ¿Hay alguna pregunta sobre estos dos tipos de significados? Ya. Ahora, con tantos significados, ¿cómo podría yo saber a qué se refiere exactamente una palabra cuando articulo un enunciado, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo saber a qué se refiere? Bueno, hay dos factores que te pueden ayudar a saber el significado exacto de una palabra. Por un lado, vas a tener el contexto y por otro, la situación. Primero te voy a dar un par de minutos para que leas esta diapositiva, para no correr tanto, y luego lo explicamos. ¿Bien? Veamos. ¿Qué vamos a entender por contexto? El contexto es el conjunto de palabras que rodean a otra y que te ayudan a precisar su significado. Por ejemplo, la palabra hoja, ¿no? Cogí una hoja del árbol. Bien. Entonces, en este caso, cogí una hoja del árbol. em, el verbo coger, árbol, te ayuda a saber cuál es el significado de la palabra hoja. Entonces dice, por el contexto se puede definir el significado de la palabra hoja como parte de la planta. El contexto son las palabras que rodean a otras palabras y que te ayudan a definir su significado, para que lo sepas con más certeza. ¿Bien? Pero a veces te vas a encontrar con casos en los que el contexto no es suficiente. Esto se presenta en oraciones que son ambiguas. ¿Qué es una oración ambigua? Una oración ambigua es aquella que va a tener dos o más interpretaciones. ¿Bien? Entonces te puedes encontrar con esos casos también. ¿Ok? Para ello vas a requerir a la situación. Ahora, la situación no va a estar ahí, obviamente, ¿no? Pero basta con que tú puedas identificar que necesitas a la situación para que ya se considere como correcto. O sea, lo que quieren saber aquí en este tipo de preguntas es si tú sabes diferenciar el contexto de la situación. ¿Qué es la situación? Dice, es el entorno no lingüístico que permite asignar un significado. Por ejemplo, Ana no quiere a Inés porque es muy envidiosa. Te pregunto, ¿quién es envidiosa?
o Inés? ¿Podría saberlo solamente con la oración? No, ¿verdad? Porque por la estructura de la oración podrían ser cualquiera de ellas. Es una oración ambigua. Es una oración con dos o más interpretaciones. Bien, eso es. Entonces, en este caso, tú necesitas a la situación porque el contexto no es suficiente. Luego, estaré de vacaciones solo 10 días. ¿Cuál será el significado? ¿Que estará solo de vacaciones, sin compañía, o solamente está asegurando los 10 días? ¿Cómo podríamos interpretar? De ambas formas, ¿no? Ambas son posibles. Entonces, en este caso, también tienes una oración ambigua. Necesitas a la situación. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta sobre estos dos factores? Entonces, ¿Cuál es la diferencia, maestra? La diferencia más resaltante. Ya, la diferencia más resaltante consiste en los elementos del entorno de la palabra. Yo les decía, ¿no? En el caso del contexto, se refiere a todas las palabras que rodean a otra y te ayudan a saber qué significa. Cuando esto ya no es suficiente, cuando todas estas palabras que rodean a otra ya no es suficiente, vas a tener que recurrir a la situación. A ver, por ejemplo, digamos que yo tengo la oración. Alicia vio molesta a Inés. Bien, esa es mi oración. Te pregunto, ¿quién estaba molesta? ¿Alicia o Inés? ¿Cómo podría yo saber No quién? se puede. Claro, no se puede, ¿no? Mi contexto no es suficiente. Mi contexto es el verbo ver, es Alicia, es Inés. Entonces, no es suficiente. Me genera confusión. Bien. Un minuto, chicos, por favor. Ya, disculpen, chicos. Entonces yo les decía, ¿no? En este caso, el contexto de la palabra molesta no me ayuda a saber a qué se refiere. Bien, no es suficiente. Necesito a la situación. Entonces, de repente la situación me puede decir de que Alicia tuvo problemas con sus padres, o de repente con sus hermanos, o con sus amigos, ¿no? Entonces, ya, entonces la molesta era Alicia. ¿Te das cuenta? Pero a ti no te van a dar la situación, obviamente. A ti te van a colocar un enunciado ambiguo, con más de una interpretación. Entonces ahí tú vas a decir, ya, necesito a la situación. ¿Ya? O sea, la situación no la llegas a saber concretamente. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, gracias, ¿Ya? maestra. Sí, ya. Un último ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo digo, Carlos tiene un corazón de oro. En este caso, ¿yo podría saber a qué se refiere el significado de esta oración? Sí. ¿Por qué? Porque corazón aparece rodeado de la palabra oro. Entonces yo sé que cuando es corazón de oro en el español, esto va a significar que es una persona muy noble, muy buena, que tiene buenos sentimientos, ¿no? Y ya no necesito la situación. ¿Por qué? Porque mi contexto es suficiente. ¿Mi contexto cuál es? Carlos, oro, que rodean a la palabra corazón. ¿Sí?
Entonces aquí solo necesito el contexto. Muy bien, chicos. Ya, entonces ya trabajamos los dos factores que te ayudan a saber el significado de una palabra. Ahora vamos a trabajar las relaciones entre significante y significado. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son estas relaciones semánticas. Tenemos diferentes relaciones semánticas. Tenemos la sinonimia, la polisemia, la homonimia, la antonimia, hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, holonimia y meronimia. Entonces, en primer lugar vamos a trabajar la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? La sinonimia es la relación que se presenta entre dos o más palabras que comparten casi un mismo significado. Bien, digo casi porque no siempre es el significado exacto, ¿no? Pero es un significado muy parecido. Esa es la sinonimia. Por ejemplo, entre las palabras investigar, indagar y explorar, vas a encontrar rasgos comunes en los significados. Entonces, podemos considerarlas como sinónimas. Lo mismo en la palabra ayuda, asistencia, auxilio. O en las palabras amplio, extenso y vasto. Bien, de la misma forma, vas a encontrar rasgos comunes en sus significados, entonces vas a decir que son palabras sinónimas. Las palabras se denominan sinónimas. La relación es de sinonimia. Esta es una de las relaciones que primero nos enseñan desde la etapa escolar con el objetivo de que amplíes tu vocabulario, ¿no? Ese es el objetivo de enseñar o trabajar palabras sinónimas. ¿Bien? Ampliar vocabulario. En el caso de la polisemia, vas a encontrarte con una sola palabra, es decir, un solo significante, pero que presenta varios significados. Por eso se llama polisemia. ¿Bien? Ahora, esto a veces genera muchas dudas y me dicen, profesora, yo no sé identificar una palabra polisémica. Bueno, es el secreto, por así decirlo. En el sentido metafórico, ¿no? Bueno, la situación es que en el caso de las palabras polisémicas, tú tienes que buscar algún rasgo en común, ¿bien? Algún rasgo en común en estas palabras, en los significados. Las palabras polisémicas, todos los significados que presentan van a tener algo de parecido. Por ejemplo, digamos que tú tienes la palabra sierra. Una palabra polisémica. Dice, se puede referir a la herramienta para cortar madera, piedra u otros objetos duros, que generalmente consiste en una hoja de acero dentada sujeta a una empuñadura, bastidor o armazón. Y el otro significado es parte de una cordillera. ¿Qué podrían tener en común? ¿Qué podrían tener en común estas dos palabras? Sí hay un rasgo en común, definitivamente. ¿Cuál es ese rasgo en común? La forma. O sea, el objeto sierra se llama así porque tiene la forma de este territorio, de esta denominación geográfica. Bien, tiene la forma. Entonces, hay un rasgo en común. Bien. Para que tú puedas entonces fácilmente identificar un caso de palabra polisémica, tienes que necesariamente buscar ese rasgo en común, ¿ya? De esa manera no vas a tener dificultades para poder identificar a las palabras polisémicas. Por ejemplo, tienes la palabra pico también. ¿Sí? La palabra pico puede significar parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas, córneas, una superior y otra inferior, que termina generalmente en punta y le sirve para tomar el alimento.
Ya, este sería el significado denotativo. El otro significado sería herramienta de cantero con dos puntas opuestas, aguzadas y enastada en un mango largo de madera que sirve principalmente para desbastar la piedra. Ahora, ¿qué podrían tener en común estas dos palabras? Obviamente, la forma, ¿no? La forma de esta herramienta se parece a la forma del pico de las aves. Hay un rasgo en común. Entonces aquí estamos frente a un caso de polisemia. Bien, estamos frente al caso de polisemia. Bien, entonces que no queden dudas, chicos, de que la forma más práctica para reconocer el caso de polisemia es que le busques el rasgo en común en los significados de la palabra. De esa manera vas a poder identificar fácil y rápidamente si estás o no frente a un caso de polisemia. Profesora, ¿y qué pasa si no encuentro ningún rasgo en común? Bueno, en caso de que no haya ningún rasgo en común, quiere decir que estás frente a un caso de homonimia, que es otra relación semántica. ¿Qué es la homonimia? La homonimia se presenta entre dos o más palabras que tienen una misma denominación, o sea, un mismo nombre. Bien, tienen un mismo nombre. Pero es lo único que tienen en común. Es lo único que van a tener en común. Porque a nivel de significados no se parecen absolutamente en nada. Bien, ese es el caso de la homonimia. ¿Cómo se definen entonces a las palabras homónimas? Son palabras que tienen coincidencia fonológica, ¿ya? Coincidencia fonológica, pero mantienen diferencia en sus significados. ¿Ok? Así es como definimos a la homonimia. Hay tres tipos de homonimia. La homonimia parcial, la homonimia absoluta y la homonimia paradigmática. Bien. La homonimia parcial se presenta en palabras que pertenecen a categorías diferentes. O sea, lo único que tienen en común es el nombre, porque mantienen sus categorías lexicales diferentes. Por ejemplo, el hato es un conjunto de cabezas de ganado. Tienes la palabra hato. Ato mis pasadores fuertemente, del verbo atar. Tienen un mismo nombre estas dos palabras, pero como puedes ver, a nivel de significado, no tienen nada en común. Entonces, este es un caso de homonimia. ¿Bien? Luego tienes, él graba documentales, del verbo grabar. Había mucha grava en el piso. La grava se refiere, ¿no? Un conjunto de piedritas, son minerales, ¿no? Entonces, no tienen nada en común con la acción de grabar. Caso de homonimia parcial. Y como puedes ver, las categorías también son diferentes. En el grava es del verbo, ¿no? Conjugación del verbo. En mucha grava, aquí está como un sustantivo. ¿Listo? Ok. Luego tenemos el otro tipo de homonimia, que es la homonimia absoluta. En el caso de la homonimia absoluta, ya las palabras han llegado a tener la misma categoría lexical, o sea, ya hay coincidencia a ese nivel, ¿ya? A nivel de categoría lexical. Por ejemplo, la lima es un fruto muy dulce. Lima es un sustantivo. Bien, ahí es un sustantivo. Usó la lima como herramienta para pulirlo. Ahí lima es una herramienta. Entonces, hay diferente categoría. Mejor dicho, hay diferente significado, pero hay una misma categoría. Ambos son sustantivos.
Profesora, y si me aparece como flexión de verbo, por ejemplo, lima, esas maderas, ya, ahí ya sería una homonimia parcial. ¿Por qué? Porque hay un cambio de categoría, ¿sí? Por eso es importante que veas el contexto. El contexto te va a indicar el tipo de relación que se está presentando, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, también si tienes, hizo la bandera los lunes, del verbo izar, bien, del verbo izar. Y él no lo hizo con esmero, del verbo hacer. Luego tienes la homonimia paradigmática. La homonimia paradigmática se presenta cuando hay coincidencia en la conjugación, en la flexión verbal, bien, porque solo se presenta en verbos, y la diferencia se plantea entre la persona o el aspecto. Por ejemplo, si yo digo nadamos el fin de semana y nadamos ahora, misma conjugación, ¿no? Nadamos. Sin embargo, la diferencia está en el aspecto. ¿A qué se refiere? Si yo digo nadamos el fin de semana, quiere decir que ya pasó la acción. Pero si yo digo nadamos ahora, quiere decir que estamos frente a una acción del presente. Entonces el aspecto es imperfectivo porque la acción no se ha concluido. Esta es la única diferencia que presenta esta flexión verbal. Bien, esta es la diferencia. Muy bien. Lo mismo sucede en la oración, en las oraciones. Yo quería un helado y Lisa quería un pastel. Quería se usa para la primera persona o también para la tercera persona, ¿no? Puede ser yo quería, él o ella quería. Muy bien. Entonces puedes encontrar esos casos también. Y seguiría siendo una homonimia, pero ya paradigmática. ¿Por qué se le ha puesto el nombre de paradigmática? Porque sucede en el paradigma de la conjugación. Por esa razón, ¿sí? Por el paradigma de la conjugación. Muy bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No me estuvo bien. Listo. Entonces, muy bien. Gracias por responder. Nos vamos a la antonimia. La antonimia es una relación que se presenta cuando hay oposición de significados. Bien. Oposición, contrariedad o exclusión. En el español se identifican dos tipos de antonimia. Tienes la antonimia gramatical y la antonimia lexical. La más fácil de todas es la antonimia gramatical. ¿Por qué? Porque esta se va a presentar por medio de la inserción de un morfema derivativo de negación a un lexema. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el lexema feliz, el antónimo es infeliz. ¿Cómo formaste infeliz? Agregando un morfema derivativo de negación. Si tienes el adjetivo justo, el opuesto sería injusto. Ahí está, la negación. Si tienes el adjetivo posible, el opuesto sería imposible. Si tienes el adjetivo leal, el opuesto sería desleal. ¿Bien? Entonces ahí tienes la antonimia gramatical. Es la más fácil para poder formar antónimos. Bien. Luego tienes la antonimia lexical. La antonimia lexical es la que se va a presentar oposición en diferentes lexemas. Por ejemplo, ¿no? Si tienes singular, el opuesto sería plural, ¿no? Si tienes soltero, el opuesto sería casado, ¿ya? Ese tipo, o sea, a nivel de lexemas. Y se reconocen tres tipos de antonimia lexical: la complementaria, la propia y la recíproca. A ver, vamos a ver cuál es la lógica de estos tipos de antónimos.
En primer lugar, tienes la complementaria. La complementaria se presenta cuando un término excluye totalmente a otro. ¿Ya? Hay exclusión. Por ejemplo, vivo o muerto. O está vivo o está muerto. No hay un término medio, no puede ser ambos a la vez. Uno excluye totalmente al otro. Singular, plural. O se refiere a uno solo o se refiere a varios. Bien. Tampoco vas a encontrar un término medio ni, eh, ni puede ser ambos a la vez. Lo mismo es soltero y casado. O está soltero o está casado. Uno excluye al otro. ¿Bien? Ok. Luego tienes la antonimia lexical propio gradual. En este tipo de antonimia vas a pasar por niveles. ¿Ok? Pasas por niveles. Por eso se llama gradual también. Por ejemplo, infancia, vejez. Infancia pasó por la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, para llegar a la vejez. Pasó por niveles. Bien. Entre frío y caliente, también, ¿no? Frío, tibio, caliente. Y puedes llegar a más. Gélido, frío, tibio, caliente, tórrido. Pequeño, grande. Pequeño, mediano, grande. Términos medios. Eso es lo que te acepta la antonimia propio gradual. Mientras que en la recíproca hay implicancia. La existencia de una de estas palabras implica la existencia del otro. Por ejemplo, si tú tienes madre-hijo. En madre-hijo, para que exista una madre, tiene que existir el significado de hijo. Para que exista un hijo, tiene que existir el significado de una madre. Esa es la lógica. Entonces, uno implica al otro. Profesora, y otra diferencia que podría presentar con la complementaria es que la recíproca puede ser ambos a la vez. Entonces, tú puedes ser madre y eres hija a la vez. Tú puedes ser tío y también puedes ser sobrino. Puedes ser vendedor y también puedes ser comprador. ¿Ya? Entonces, vas a tener eso. A ver, ¿alguna pregunta de este tipo de antonimia, chicos? O en general sobre la antonimia. No es una relación semántica complicada, ¿bien? Lo que sí deben tener muy claro es, o muy clara, es la clasificación que presenta. Verbos irregulares. A ver, dice, ¿se cumple lo de homonimia paradigmática? Claro, por ejemplo, querer es un verbo irregular. Y vimos el caso de quería, ¿no? Que se prestaba tanto para la primera como para la tercera persona. Entonces, sí, es indistinto en realidad. Se puede presentar en cualquier verbo, sea regular o sea irregular. ¿Bien? Muy bien. Ok. De nada, de nada. Ahora tenemos las tres relaciones que involucran inclusión. Involucran inclusión de significados. Bien. ¿A qué me refiero con inclusión? O sea, hay términos que pueden incluir a otros. A eso me refiero. Entonces, comenzamos con la hiperonimia. Vamos a verlo con el ejemplo porque esto es más fácil, ¿ya? Digamos que tú tienes el hiperónimo. ¿Qué es el hiperónimo? El hiperónimo es una palabra que tiene un significado tan amplio que puede contener a otros. Bien, puede contener a otros. Entonces, tú con este hiperónimo puedes definir a otros. Por ejemplo, digamos que tengo el hiperónimo mamífero. Con mamífero tú puedes definir a perro, elefante y tigre. Puedes definir a cualquiera de ellos. Y vas a encontrar el hipónimo. El hipónimo es un término que tiene un significado más específico, más delimitado, que está incluido en el hiperónimo.
Entonces yo podría decir que perro es un hipónimo porque está incluido en el hiperónimo mamífero. Yo podría decir que elefante es un hipónimo porque está incluido en el hiperónimo mamífero. Lo mismo podría decir de tigre. Esos son los hipónimos, términos cuyos significados son más específicos y pueden estar contenidos dentro de un hiperónimo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ya podemos establecer las relaciones. ¿Cómo se establece la relación entre un hiperónimo y un hipónimo? Obviamente va a ser de hiperonimia. ¿Por qué? Porque primero está mi hiperónimo. Es decir, la relación entre mamífero y perro es una relación de hiperonimia, porque primero está mi hiperónimo. Bien. La relación entre perro y mamífero va a ser de hiponimia. ¿Por qué? Porque primero está mi hipónimo. Bien. Luego tengo la relación entre mamífero y tigre, es de hiperonimia. Profesor, y si fuese de tigre mamífero, es de hiponimia. O sea, el que aparece primero manda, chicos. ¿Ya? Si primero está el hiperónimo, es hiperonimia. Si primero está el hipónimo, es hiponimia. Profesor, y si me ponen dos hipónimos, se llama cohiponimia. ¿Ya? Los hipónimos que pertenecen a un mismo hiperónimo se denominan cohipónimos. Entonces, la relación es de cohiponimia. ¿Bien? Ok. Finalmente, tenemos la relación de holonimia y meronimia. La holonimia se presenta como una relación de todo-parte y la meronimia es parte-todo. Entonces, el holónimo viene a ser un todo y el merónimo viene a ser una parte. Por ejemplo, digamos que tengo la palabra planta. Planta es un holónimo, bien, es un todo, pero tiene partes, es decir, tiene merónimos. Entonces, raíz, tallo y flor son sus merónimos. ¿Cómo establecemos la relación? La misma lógica, el que aparece primero manda. Si primero está mi holónimo, será holonimia. Si primero está mi merónimo, será meronimia. ¿Ok? Por ejemplo, la relación que existe entre planta y raíz se denomina holonimia. Y la relación entre raíz y planta es meronimia. ¿Bien? Solo todo depende del elemento que aparece al inicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté muy claro de nuestra teoría, chicos? ¿Se entendió a mí? Excelente. Este tema de semántica no resulta ser complejo para los hablantes nativos, ¿no? Como nosotros. O sea, dominamos también el español, que no se generan muchas dudas a nivel de significados. Muy bien, entonces nos vamos a la parte práctica, ¿ya? Que ahí sí hay preguntitas, entonces, para poder resolverlas juntos. Ya está. Esa es nuestra primera pregunta. Bueno, ya sabes, te doy unos minutos para que la analices y luego la explicamos juntos. ¿Bien?
Muy bien. A ver. Nos dice, la semántica es una disciplina lingüística que se encarga de abordar el estudio de uno de los componentes de la gramática. En base a los criterios de la semántica, determina el valor de verdad o falsedad de las afirmaciones. Luego marque la alternativa correcta. Estudia principalmente el significante del signo lingüístico. No, no estudia el significante. Estudia el significado. Esto es falso. Estudia la estructura interna de las palabras y las frases. No, esto lo estudia la morfología. Estudia los tipos de signos como indicios, íconos. No, eso no estudia la semántica, eso estudia la semiótica. Describe los principios de la elaboración de los diccionarios. Eso estudia la lexicografía. Todos eran falsos. Ya. Pregunta 2. Muy bien, veamos. A ver, los signos son elementos que representan o indican otros objetos con los cuales se relacionan por su semejanza, causalidad y arbitrariedad, por lo que son clasificados como íconos, índices y símbolos respectivamente. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, relacione la columna de los signos a los que alude su clasificación. Las fotografías de una familia. Las fotografías son íconos. Se parecen a lo que representa. El humo que se ve a lo lejos. El humo va a ser un índice. Bien. La fórmula química del agua es un símbolo. Bien. Entonces, efectivamente, tu respuesta aparecía en la E. Ya. Pregunta 3. A ver, ¿la analizas?
A ver. Tenemos los diferentes tipos de signos, tal como iconos, índices y símbolos, se relacionan por el valor en la representación, el vínculo efecto-causa y la convención social. Correlacionamos como debe ser. El mapa lo vas a clasificar como un icono, porque se parece a lo que representa. Las huellas son un índice, ¿bien? Porque te indican que hubo un animal en ese lugar, ese tipo de huellas, ¿no? Y finalmente, el número 3 es una señal, es un símbolo que no guarda una relación natural con lo que representa. Entonces, tu respuesta efectivamente aparecía en la E. Bien, ya está. Pregunta 4. Muy bien, veamos. Te decían, el significado del signo lingüístico se clasifica en denotativo y connotativo. El denotativo es el significado primario, básico y objetivo de una palabra, mientras que el connotativo es el significado secundario, metafórico y subjetivo. Según lo mencionado, identifique la alternativa que presenta significado denotativo. Recuerdo cuando esa historia me partió el corazón.
La expresión partir el corazón tiene un significado connotativo, ¿no? La hijada de Francis está en la flor de su juventud. Estar en la flor de su juventud también tiene un significado connotativo. Mi tía decía, las palabras se las lleva el viento. También es connotativo. Santiago me ayudó a estudiar para rendir el examen. Acá tenías tu significado denotativo, ¿no? Era literal, bien, totalmente objetivo. Y finalmente la expresión pez en el agua también tiene un significado connotativo. Vamos con las 5. Muy bien, veamos. Dice, de acuerdo, a ver, el significado está condicionado por el contexto, conjunto de elementos lingüísticos que rodean un término, o por la situación, elementos extralingüísticos que se relacionan con la realidad al momento de comunicarse. De acuerdo con lo mencionado en los enunciados, Pedro esperó sentado en el banco. Ya, se requiere la situación, ¿no? Porque, ¿en qué banco? ¿En el banco de madera o en la institución? Hay dos significados, es ambigua. Julia es la luz de mis ojos. Ya, en este caso necesita solo el contexto, ¿no? La luz de mis ojos significa que es algo primordial para esa persona. Pedro sufrió un infarto al corazón. Aquí también estaba claro que era el contexto, ¿no? Sabemos que se refiere al problema de salud. Entonces lo tenías en cita. Listo. Vamos con la 6. Pregunta 6.
Muy bien. A ver, nos piden que clasifiquemos los tipos de antonimia. Dice, a veces él es prudente y otras imprudente. Esta es una antonimia gramatical, ¿no? Porque se ha empleado el mismo lexema y se ha usado un morfema derivativo de negación. Padrino ahijado. En el caso de padrino ahijado, hay una antonimia lexical recíproca, ¿no? Puede ser padrino, puede ser ahijado. Para que exista un padrino, tiene que existir una ahijado. Esa es tu lógica. Bien. Y finalmente, en sube y baja o subes o bajas. Esto va a ser una antonimia complementaria. Entonces lo tenías en barco. Ya está. Vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 te piden polisemia.
Muy bien, veamos. Vamos a analizarla juntos. ¿Qué decía? Las palabras polisémicas son aquellas que comparten un mismo etno, es decir, comparten un origen en común, pero que el significado sea diversificado a través de los diferentes usos. Elija la alternativa que presente este tipo de relación semántica. A ver, la polisemia la tenías en la alternativa de incluso nos sirvió como ejemplo, ¿no? En la clase. Pero hay que ver qué sucede con los otros casos. Por ejemplo, el médico encontró la posible cura para el cura. Se trata de una homonimia absoluta. Bien, entre cura y cura es una homonimia absoluta. Dejé sobre la mesa el sobre Manila. Este es un caso de homonimia parcial. Bien, uno es una preposición y la otra es un sustantivo. El marino prendió la vela cerca de la vela del barco. Esta sí es una homonimia absoluta. Por favor, joven, vaya al huerto y coja una valla. Aquí tienes una homonimia parcial. Bien, es una homonimia parcial. Muy bien, vamos a la pregunta 8. Te piden caso de homonimia paradigmática.
Muy bien. Recordemos que la homonimia paradigmática solamente se presenta en verbos, ¿no? En verbos flexionados, cuya diferencia podía ser a nivel de persona o a nivel de tiempo del aspecto. Entonces aquí efectivamente lo tenías en pedía, ¿no? Ya que en Fidelio pedía es una tercera persona y yo pedía es una primera persona, pero la conjugación es la misma. ¿Bien? Vamos con la preguntita 9. Muy bien. Veamos. A ver, había que clasificar el tipo de relación que se presentaba. Entre maíz y cereal, el maíz es un tipo de cereal, entonces primero tienes al hipónimo, esto es hiponimia. Luego tenías vitaminas y proteínas, son nutrientes, esta era una relación de cohiponimia. Y finalmente, lácteos, queso, era de hiperonimia, ¿no? Primero estaba el hiperonimio. Entonces tu respuesta efectivamente parecía un barquito. Muy bien. Vamos con la preguntita 10. A ver, identificamos las relaciones semánticas.
Muy bien. A ver, vamos a clasificar aquí. Tenemos, en primer lugar, la relación entre vendió y compró. Vender y comprar es un tipo de antonimia, bien, pero es una antonimia recíproca, ¿no? No es para nada excluyente. Muy bien. Luego, tenías adultos y niños. En el caso de adultos y niños, pasas por diferentes niveles. Entonces es una antonimia propia o gradual. Y finalmente, entre pico, bien, la palabra pico, que puede ser la punta elevada de una montaña, o una herramienta, hay un caso de polisemia. Efectivamente, tu respuesta aparecía en la E, ¿no? Antonimia recíproca, propia y polisemia. ¿Ya? Pregunta 11. Muy bien. A ver, ¿qué te pedían? Que identifiques también las relaciones semánticas. Entre hojas y árbol, entre hojas y árbol, vas a tener una relación de meronimia, que es parte todo, ¿no? Entre estación y otoño, vas a tener hiperonimia. Tienes primero el hiperónimo, luego el hipónimo. Y entre árbol, frutos, esta es una relación de holonimia. El árbol es el todo, el fruto es una parte. Efectivamente, tu respuesta aparecía en casita. Vamos con la pregunta 12. Casos de parónimos, te dice, ¿no? ¿Qué es la paronimia, chicos? La paronimia se presenta cuando hay parecido en el significante. Por ejemplo, actitud, aptitud. ¿Ya? Por ejemplo, absolver, absorber. Solo se parecen, pero nada más. ¿Ok? Entonces, identifiquemos las relaciones semánticas entre estas palabras, chicos, para terminar. ¿Ok?
Muy bien, veamos. En un momento saco las botellas de plástico de un saco. Esta es una homonimia parcial, ¿ya? Homonimia parcial, ¿ok? Tienes diferentes categorías, ¿no? Tiene buena actitud, pero no tiene la aptitud para esa labor. Esto sí es un caso de paronimia. Luis nada los lunes, por eso no come nada una hora antes. Este es un caso de homonimia parcial. Bien, homonimia parcial. Tienes un verbo, nadar, y un pronombre. El hijo de Juan llegó a Lima y degustó un rico cóctel de Lima. Este es un caso de homonimia absoluta. Lima y Lima, los dos son sustantivos. La guerra devastó la ciudad, Julián desbastó su pantalón. Paronimia, ¿no? Se parecen las palabras. Bien. Recuerda que en sí, la paronimia no es una relación semántica, porque no hay un vínculo en los significados. Bien. Es más una cuestión de nombres. Muy bien, chicos. No sé si queda alguna preguntita, alguna duda. Con esto se estarían terminando los 3 primeros componentes gramaticales y solo nos queda el componente sintáctico, que es el que definitivamente toma más cantidad de tiempo. ¿Bien? Ok, chicos, entonces si no hay preguntitas, repasen el aspecto teórico. Nosotros nos encontramos la próxima semana para seguir avanzando. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.